Voy a hablar de definiciones, de la etimología y voy a poner dos ejemplos. Uno en el ámbito de la biología, de la ciencia, en Dinamarca, un ejemplo que es desconocidísimo en nuestro país, pero que en cambio que en el continente europeo Dinamarca ha dejado huella. Por ejemplo, si digo Johan Christian Andersen, que es uno de los escritores más importantes, es decir, que es arte, seguramente se conozca, pero no tanto. Y voy a hablar de un ejemplo en Estados Unidos o estadounidense relacionado con el ámbito del arte. El grafismo se refiere a la creación de elementos visuales, ya sea líneas, formas, símbolos y tipografía para comunicar ideas esenciales en diseño gráfico, publicidad y arte, abarcando desde la escritura manual y su desarrollo infantil, que sería la grafomotricidad, que es lo que voy a explicar de ellos, igual que el término tipografía, son patrones ya mucho más abstractos, complejos en la construcción de identidades visuales y digital, siendo una forma fundamental de comunicación no verbal y expresiva, porque el grafismo va de lo más sencillo, desde lo más rudimentario, cuando eres un niño y empiezas a escribir, a dibujar, a lo más ya complejo y sofisticado. El término grafismo viene del griego grafein, que es escribir o grabar. Ismo es la actividad, tendencia, conocimiento, pensamiento. Se refiere a la manera particular de escribir o dibujar de una persona o a la expresividad de lo gráfico en general, incluyendo el diseño gráfico, la caligrafía y la creación de símbolos visuales para comunicar mensajes. Puede ser en publicidad o el arte visual con el objetivo de que la población pueda entenderlo. La topografía es la ciencia que se dedica a medir y describir de manera detallada las características físicas de la superficie terrestre. Sus datos son fundamentales para múltiples industrias como la ingeniería, la arquitectura y la planificación urbana. La palabra topografía viene del griego topos, que es lugar o sitio, grafía es descripción, escritura, significando literalmente el término topografía, descripción de lugares o escritura de lugares, refiriéndose al estudio y representación gráfica de la superficie terrestre en sus detalles naturales y artificiales, es decir, cómo está la manera de entender la topografía, que es casi la estructura y el estudio terrestre de cómo son esos detalles naturales y artificiales. Y el término caligrafía, que viene del griego caligrafía, que se une de dos términos, kalos, que es hermoso o belleza, y grafein, que es escribir o grabar. En esencia, caligrafía significa escritura hermosa o el arte de escribir con belleza y estilo, y se compone de dos elementos griegos, más el sufijo ya ia, que es el que predomina con la cualidad de. Y entonces se podría decir que si Kalos se podría decir a una persona que te gusta, le puede decir que es hermosa, punto, o que es bella. Pues ahí viene el término. Pues para entender caligrafía es la escritura bella, la belleza en la escritura, o la escritura hermosa. El término ingeniería viene del latín ingenium, que es idear, inventar o crear. Ya es a través ya sea del talento o la habilidad que tenga cada persona. Se relaciona con ingenator, que es constructor de máquinas militares en la Edad Media, en el periodo medieval, y con la idea de generar o producir. Originalmente, un ingeniero era alguien que operaba o construía máquinas de guerra, las engine, aunque engine también se puede significar en inglés es motor, pero evolucionó para describir la aplicación de talento y conocimiento para diseñar y construir soluciones en diversas áreas. De ahí viene lo de ingeniería, porque antiguamente se llevaba a cabo aquel que construía máquinas de guerra, luego ya se llevó a cabo otro conocimiento y es para diseñar pues, máquinas mucho más sofisticadas. Y la ingeniería es el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. ¿De qué se encarga la ingeniería? De llevar a cabo nuevas técnicas y métodos pues, a través del ámbito natural como de la propia actividad industrial. Las ciencias políticas o politología son una ciencia social que estudia la teoría y práctica en la propia política, el poder, los sistemas de gobierno y el comportamiento de la sociedad, utilizando enfoques interdisciplinarios de la sociología, la historia, la economía y el derecho para analizar fenómenos políticos a nivel local, nacional e internacional, con el fin de comprender y mejorar la gestión pública, las relaciones y la formulación de políticas. ¿De qué se encarga la ciencia política? De llevar a cabo un estudio sociológico, histórico, económico y del derecho con el objetivo de comprender cómo se mueve, por ejemplo, un municipio, que sería algo muy pequeño, algo regional, una comunidad, un estado o varios estados. El término interdisciplinario dicho de un estudio de otra actividad, que se realiza con la cooperación de varias disciplinas. Pues,
Las ciencias políticas se relacionan entre diversas disciplinas, como he nombrado la historia, la sociología, la economía y el derecho. La palabra criminología viene del latín criminis, que es crimen o acusación, y del griego logos, que es estudio, tratado, palabra, significando literalmente el propio término el estudio o tratado del crimen. Una disciplina que se encarga de analizar el delito, al delincuente, la víctima y las consecuencias de conducta antisocial para su prevención, con el objetivo de que un criminólogo lleve a cabo una serie de estudios y pensamientos para comprender por qué ha realizado esa persona pues, cosas negativas, por ejemplo. El paralelismo es la repetición de estructuras gramaticales similares en frases u oraciones para crear ritmos, énfasis y armonía en el lenguaje, figura literaria. También se refiere a líneas que nunca se cruzan en matemáticas, a correspondencias entre mente y cuerpo, como por ejemplo sería el caso de la filosofía, o a fenómenos similares en biología como la evolución paralela y lógica, implicando siempre una semejanza correspondida a disposición del lado. Dependiendo del paralelismo, pues normalmente si es del lenguaje es en el ámbito de la literatura, si es en las matemáticas que no se cruzan las líneas, si es en la división entre mente y cuerpo, o si es en el ámbito de la evolución paralela, pues la biología o el objetivo de llevar a cabo y aplicar la lógica. Por ello, el término paralelismo viene del griego paralelos, que es uno al otro lado, formada por el para, que es junto a o al lado, y alelos, que es otro o uno del otro. Y se aplica a la repetición de estructuras sintácticas o ideas similares, destacando la semejanza o correspondencia. En retórica, pues es una figura literaria que repite estructuras. En filosofía se refiere a la correspondencia entre los procesos mentales y físicos sin causalidad, como el paralelismo físico. Y a partir de ahí, pues la manera de entender es que en el paralelismo puede ser una manera de entenderlo, bueno, si es en la retórica, en el lenguaje, si es en la filosofía, división de mente y cuerpo, si es en la biología, la evolución de los genes que tenemos, las generaciones del futuro. El paralelismo físico, tesis que sostiene que los eventos mentales y físicos ocurren en dos series separadas pero correspondientes, sin que uno cause el otro. Son dos cosas unidas, pero que una de las dos no puede causar a lo mejor el uno del otro. La evolución paralela es la aparición de características fenotípicas similares o idénticas en diferentes especies debido a mutaciones similares o en genes homólogos o en genes diferentes pero relacionados. Eso sería la evolución paralela, que es aparecen genes que pueden ser que han mutado o no, o vienen de otro lado. Bueno, pues, por ello el fenotipo, manifestación variable de un genotipo de un organismo en un determinado ambiente. El genotipo, por ejemplo, es un conjunto de genes de un individuo, de acuerdo a su composición alélica, dependiendo. En lo del fenotipo, pues dependiendo del conjunto, bueno, el fenotipo es en realidad todo el conjunto de lo que tenemos nosotros de los genes, que se componen de forma alélica y el otro es una parte, una manifestación variable que está dentro del propio genotipo, pues que haga mucho calor a lo mejor y la especie pues se tenga que adaptar y a lo mejor se le caiga, por ejemplo, el pelo y vivan, por ejemplo, en condiciones pues como pasa con los seres humanos. Antiguamente teníamos mucho, mucho vello y poco a poco se fue, pues adaptando a nuestras condiciones. Sería el ser humano, por ejemplo. La palabra fenotipo viene del griego phainen, que es aparecer o mostrar, y tipo, que es tipo huella y significando literalmente la huella que se muestra el tipo aparente, refiriéndose al conjunto de rasgos observables de un organismo, ya sean físicos o conductuales, que resulta de la interacción entre su genotipo, la información genética, y el ambiente. Lo acuñó el biólogo danés Wilhelm Johansen en 1909 para distinguir la manifestación externa de la herencia interna. Dependiendo donde eso, pues se te puede caer, o sea, a lo mejor un animal se transforma o se convierte de otro color debido a las características y el ambiente en el que vive. La palabra genotipo viene del alemán genotypus, que a su vez se forma del griego genos, que es raza, linaje o nacimiento, y tipos, que es tipo, marca o huella. Entonces es una creación moderna del botánico danés Willem Johansen en 1909 para referirse al conjunto de genes de un individuo, es decir, a su constitución genética heredada, en contraste con el fenotipo, que son los rasgos observables. Porque el genotipo son las herencias que tenemos nuestros genes. Lo otro es lo que se observa por un fenotipo a través de las circunstancias cambiantes, por ejemplo, de los ambientes. La música es aquella persona que conoce el arte de la música o lo ejerce, especialmente como instrumentista o compositor, dependiendo. La musicoterapia es una disciplina terapéutica que utiliza la música y sus elementos, ya sea el sonido, el ritmo, melodía, silencio y armonía, para promover, mantener y restaurar la salud física, emocional y mental de las personas. De eso se encarga porque la musicoterapia al final es una terapia con sonidos, con música, para que la gente tenga, pues eso, alegría. La palabra composición viene del latín compositio, que es la acción y efecto de poner o
juntar varias cosas, formada por el prefijo con, que es junto, y el participio positus, que es puesto, del verbo ponere, que es poner, con el sufijo opción, que es al final acción o efecto, y se refiere a la unión de elementos para formar un todo, ya sea en obras literarias, musicales, arquitectónicas o escultura, en la formación de palabras nuevas como rompeolas. Eso es la composición, es componer cosas o composiciones en el ámbito de la música o componer en la literatura o en el ámbito, pues eso, que te salgan pues rimas con el objetivo leyendas, con el objetivo de comprender lo que sería el arte. De ahí es la composición, de dónde viene, que es componer. La palabra musicoterapia viene o se compone de dos raíces griegas. Musiqué, que es artes de las musas o música, las diosas de las, que eran las musas, las diosas griegas inspiradas en el ámbito artístico, y terapeum, que es cuidar, atender o aliviar, unidas por el sufijo ia, que es de cuidar, significando literalmente el término em, tratamiento con música o cuidado mediante la música. Una práctica ancestral que usa la música y el sonido para mejorar la salud física, mental y emocional, formalizada con disciplina profesional en el siglo XX. La musicoterapia se encarga de llevar a cabo una música con terapia con el objetivo de que el propio especialista ayude a los pacientes. Y el término música viene del griego musique, arte de las musas, pasando al latín como ars musicae y luego al español, y las musas eran las diosas griegas inspiradas de las artes, la literatura y la ciencia, por lo que la música originalmente engloba todas las artes poéticas y creativas, no solo la melodía. La música es las diosas griegas, las musas. El término arquitectura viene del latín, architectura, que a su vez procede del griego antiguo architecto, constructor principal o jefe de construcciones. Se compone de archos, que es jefe o principal, y tecton, constructor, albañil u obrero, refiriéndose a la persona que lidera el diseño y la construcción de edificaciones. Aquel que es una arquitectura es un arquitecto que es el que dice hay que hacer esto, 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 y envía a los obreros, que es los que realicen la obra que pide el propio arquitecto. La palabra escultura viene en latín, igual que arquitectura, de escultura, que a su vez deriva del verbo esculpere, que es tallar, cincelar o labrar. Este verbo se relaciona con la raíz indoeuropea isquel, que es cortar, y es la base de la actividad de crear formas tridimensionales mediante la eliminación de material de un bloque sólido o bien mediante moldeado, dependiendo, porque la escultura al final es romper algo. Y el término pintura viene también del latín como es escultura o y arquitectura. ¿Y qué significa pictura? Pues arte de pintar, derivado del verbo pingere, que es pintar o colorear, y a su vez de la raíz indoeuropea peing, que es marcar o cortar. Si la etimología conecta directamente el término con la acción de dibujar y representar gráficamente a través de un pigmento o color sobre una superficie, formando un concepto que abarca tanto el material como el arte, porque la técnica de pintura son al final técnicas artísticas que se llevan a cabo en el ámbito de los oficios artísticos. Una melodía es una sucesión de notas musicales con ritmo y altura determinada que se percibe como una unidad coherente y es la parte reconocible y cantable de una canción, transmitiendo emociones y formando la idea principal de la música, a menudo con un acompañamiento armónico. Es la voz de la música, una línea sonora que puede ser interpretada por instrumentos o voces y que se desarrolla a lo largo del tiempo, creando una fase musical con sentido propio, porque la melodía al final es el ritmo que tiene que llevar a cabo, por ejemplo, el propio artista. Y el término melodía viene del griego, que es antiguo melodía, que es canto o entonación o canto coral, y se compone de melos, que es canción, tonada, de tono o miembro de una tonada, y aido, que es cantar. Así, etimológicamente podríamos decir que el término melodía es una canción cantada, una línea de sonidos organizados que fluyen en el tiempo para crear una expresión musical o artística coherente. ¿Qué pasa? Primero empieza en el griego, pasa al latín y luego ya pues, se denominó melodía en castellano. El término bidimensional viene del latín bi, que es dos, y dimensio, que es medida o extensión, significando literalmente dos medidas o de dos dimensiones, refiriéndose a lo que tiene solo largo y ancho, sin profundidad, una figura plana, por ejemplo, sería un dibujo, un mapa, por ejemplo, algo que tiene dos dimensiones, punto. Y tridimensional viene también del griego, a diferencia de bidimensional, que es del latín, del griego antiguo, que une el prefijo tri, que es tres, y la raíz de dimensión medida, y, bueno, literalmente sería que tiene tres medidas o que se extiende en tres direcciones, refiriéndose a las dimensiones de altura, ancho y profundidad, o largo, dependiendo. Entonces, bidimensional sería al cuadrado y tridimensional al cúbico, por ejemplo, si lo quieres hablar en las matemáticas. El término psicofísico se refiere a la conexión entre lo psicológico y lo físico, un término que describe una rama de la psicología.
psicofísica, que estudia los estímulos físicos y sensaciones, como una evaluación médica necesaria para actividades que requieren, por ejemplo, una actitud física y mental, como por ejemplo sea sacarte el carnet de conducir o una serie de trabajos específicos, determinando la actitud de una persona para ciertas funciones. Esta evaluación incluye exámenes físicos y psicológicos para asegurar que la idoneidad para tareas críticas de esa persona es la correcta, a menudo resultando un certificado de aptitud temporal. Y el término psicofísico o psicofísica une dos raíces griegas. Psique, que es alma o mente, y physis, que es naturaleza o conocimiento, junto al sufijo ico relativo a, y luego para formar el adjetivo que describe la mente y lo físico, estudiando pues, la conexión entre los estímulos físicos y las sensaciones o percepciones psíquicas que provocan, como es la disciplina de la psicofísica. La palabra armonía viene del griego antiguo armonía, con H, que es unión, ensamblaje, concordia, ajuste de partes. Deriva del verbo armozo, unir o encajar, y se asocia a una raíz indoeuropea, ar, que implica movimiento y ajuste, aplicándose desde la música, combinación de sonidos, acordes, hasta conceptos filosóficos de equilibrio y orden en un tono. Porque la armonía al final es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Bien concertada y grata variedad de sonidos mediante las medidas y pausas que resulta de la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él, porque la armonía es la unión al final de letras, frases con el objetivo de que puedan sonar bien y que queden bastante acorde a lo que se quiera expresar. Las artes gráficas son el conjunto de técnicas creativas y procesos tecnológicos para producir elementos visuales, ya sea diseño, imágenes, textos en un soporte combinando arte y tecnología, desde el dibujo y grabado tradicional hasta la impresión digital moderna para comunicar ideas, desde logotipos y carteles hasta envases y publicaciones. Al final, el objetivo de las artes, o su propio objetivo, es transformar un diseño en una realidad tangible y repetible, utilizando métodos como el offset, la serigrafía o la impresión digital y abarcando el diseño, maquetación y acabado. Las artes gráficas van desde lo más sencillo y más simple a lo más complejo para llevar a cabo ventas para que la gente pueda, pues eso, comprender y pueda comprar. La grafomotricidad es la habilidad de movimiento fino que permite controlar la mano y los dedos para escribir y dibujar, involucrando la coordinación ojo-mano, la precisión y la capacidad de trazar formas, líneas y letras, siguiendo al final la base o siendo una base fundamental para el aprendizaje de la escritura y la expresión gráfica, que se desarrolla con ejercicio de control de muñeca entre brazo y dedo. La grafomotricidad es la escritura de los niños de lo más simple, con el objetivo de comprender cómo hay que escribir y a partir de ahí se lleva a cabo el ámbito del ojo y la mano para comprender, es decir, la mente y la idea para si quiero escribir algo o quiero dibujar algo como hacen los niños. La palabra serigrafía combina el latín de serucum, que es seda, y el griego grafé, que es escribir o dibujar, refiriéndose históricamente a la técnica de impresión que usaba pantallas de seda para estampar diseños, aunque hoy se aplica a mallas de diversos materiales. Y la acuñó o fue acuñada en inglés de serigraphy por el propio Carl Grosser, que voy a hablar de él, en la década de 1940 y que este término derivaba del francés serigrafía y bueno, pues ahí a partir de ahí serigrafía y bueno, todo ello. Pero vamos, el término en sí es británico, aunque el término en sí, la etimología es híbrida, es latina y griega a la vez. La serigrafía es procedimiento de estampación mediante estarcido a través de un tejido originalmente seda o estampa obtenida mediante serigrafía, dependiendo, ese es el término, que es lo que se estampa contra diseños, que es lo que he hablado yo en el término, el propio término etimológico. La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que permiten al ser humano resolver problemas, satisfacer necesidades y mejorar su calidad de vida, abarcando desde investigaciones básicas como puede ser la rueda, hasta sistemas básicos como Internet o la inteligencia artificial, sirviendo tanto para crear objetos tangibles, computadoras, como intangibles servicios digitales. Es un proceso evolutivo y una disciplina científica que busca la aplicación práctica de la ciencia, transformando recursos para lograr objetivos concretos, facilitando la comunicación, la automatización y la comprensión del mundo. La tecnología en sí se lleva a cabo nuevas herramientas gracias a los avances que se han producido pues, desde los últimos 50 años. De ahí que luego bueno, se lleven a cabo de lo más sencillo, porque ya la rueda es una investigación prehistórica, hasta hoy en día llevar a cabo logos muy sofisticados o anuncios que sean mucho más sofisticados y que puedan entrar en los ojos de todos los ciudadanos. El término propio de la tecnología viene del griego antiguo teknek, que es arte, oficio y destreza, es decir, y logos, que es el estudio, tratado, ciencia, es decir, que la palabra en sí no es un híbrido, es un conjunto de Grecia, ya está, por lo que etimológicamente tecnología lo
podríamos denominar el estudio del arte o la ciencia de la técnica, implicando un saber para transformar y resolver problemas. No solo objetivos, sino también procesos, como la rueda o métodos organizativos, con el objetivo de que la tecnología es toda desde el ámbito prehistórico hasta la actualidad. El término fisiología viene del griego fisiología, una combinación de physis, que es naturaleza, y luego es estudio, conocimiento, dado, pensamiento corriente, bueno, sí, más o menos, bueno, no, corriente sería más el ismo. En realidad el logos es un conocimiento, por lo que etimológicamente significa de la naturaleza o conocimiento de la naturaleza, refiriéndose a las funciones y procesos vitales de los seres vivos. La fisiología humana es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, analizando las células, tejidos y sistemas de órganos interactúan mediante procesos químicos y físicos para mantener la vida y la homeostasis, que es el equilibrio interno. Se enfoca en cómo funcionan las estructuras anatómicas, músculos, sistema nervioso y corazón. A diferencia de la anatomía, el qué y dónde está es fundamental entender la salud y la enfermedad, abarcando desde la respiración y la nutrición hasta el movimiento y respuesta al ejercicio. Eso es la fisiología, es cómo nos movemos nosotros, cómo nos movemos y cómo es casi el cuidado del ser humano y cómo está por dentro, que luego se encarga ya la anatomía humana, que voy a hablar de ella, de ese concepto. La anatomía humana es la ciencia que estudia la estructura y organización del cuerpo humano, analizando la forma, posición y relación entre sus órganos, tejidos y sistemas. Totalmente opuesto a la fisiología. La fisiología es lo físico, lo que se ve a través de cómo está físicamente cada persona. Aquí en realidad se encarga ya de algo más anatómico, algo más de dentro. Por ejemplo, los órganos, los tejidos, los sistemas, desde lo macroscópico hasta lo microscópico, usando técnicas como la disección, del griego cortar, y tecnologías mucho más sofisticadas como la imagenología, que son los rayos X, la resonancia magnética, el RM o la tomografía computarizada, el TC, para ver el interior sin cirugía, con el objetivo de que esa imagen ayude a entender si hay alguna enfermedad o infección dentro del cuerpo, para comprender cómo está construido y cómo funcionan sus partes juntas, y se divide luego en diversas ramas o en dos ramas, como es la anatomía sistémica por sistemas esquelético, muscular o nervioso, etcétera, y la topográfica por regiones, que sería cabeza, tórax o abdomen, dependiendo de lo que quieras llevar a cabo en el estudio. Por eso hay anatomía macroscópica, que es aquella que se ve a través de la simple vista, un órgano, un hueso. Anatomía microscópica es la histología, que sería el estudio de tejidos y células, algo que no se ve y se tiene que llevar a cabo a través de los microscopios, del propio microscopio. Anatomía sistemática, que sería la osteología, los huesos, el esqueleto, la miología, los músculos, la astrología, articulaciones, neurología, sistema nervioso, angiología, sistema circulatorio, los vasos sanguíneos, esplanología, órganos internos, digestivo, respiratorio, urogenital. Eso se encarga de todo. Y luego la anatomía topográfica o regional, el estudio de una zona específica, el ejemplo sería el tórax, viendo las estructuras, por ejemplo, los huesos, músculos, vasos que hay en ella y sus relaciones para el objetivo de llevar a cabo esa investigación. Un curador o curadora de arte es un profesional que selecciona, organiza y contextualiza obras de arte para crear exposiciones narrativas o colecciones, trabajando en museos, galerías o de forma independiente para guiar la experiencia del público, investigar el arte y desarrollar discursos artísticos, requiriendo conocimientos de arte, pues eso, de historia del arte, como la gestión, como la comunicación para conectar con la sociedad, con el objetivo de que este tipo de personas o intelectuales lleven a cabo una contextualización lo más básica y simple posible para que sea entendible por parte del resto de la población. Carl Ziegler, que fue uno de los curadores, aparte fue comerciante de arte estadounidense. Se le conoció porque fundó y dirigió la Galería Wayne de Nueva York en la década de los años 20 y 30, y como curador de grabados y dibujos en el Museo de Arte de Filadelfia estuvo más de 20 años, entre 1940 y 1963, y se han cumplido 50 años de su fallecimiento, o se cumplen 50 años. Un hombre que dejó huella en el ámbito artístico anglosajón y sobre todo de Estados Unidos. Willem Ludwig Johansen, de ahí vino bueno, la palabra fenotipo, genotipo, la etimología. Él fue biólogo francés, cursó los estudios en la Universidad de su ciudad natal, de la que posteriormente se convirtió en profesor o docente, y también ejerció la docencia en el Instituto de Agricultura de Dinamarca. Un hombre muy importante en el ámbito de la biología y de la ciencia empírica. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os gusta este vídeo con muchos ejemplos, etimología, definiciones y dos ejemplos en Estados Unidos y Dinamarca en la cultura occidental, uno en el arte y el otro en la ciencia, darle a like, suscribiros, comentar, comenta los historiador.
Vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.